Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Encontrándonos nuevamente en este segundo cuatrimestre con la continuidad de esta modalidad online y con la posibilidad de empezar o continuar viendo los diferentes cuadros psicopatológicos y sus respectivas observaciones, indicadores, características, peculiaridades. En el día de hoy justamente vamos a hablar sobre las formas de compromiso neurológico. A ver, los temas que vamos a tratar de abordar dentro del compromiso neurológico están en relación a las formas del daño cerebral, de los cuadros orgánicos, de la debilidad mental, del deterioro mental, de las demencias, de los síndromes tóxicos, de conceptos que van a permitir entender el daño localizado y difuso, y vamos a tratar de ver cómo podemos realizar observaciones respecto de una batería psicodiagnóstica. Vamos a empezar con un concepto que a mí me parece importante y que de alguna manera tiene que ver con entender luego cómo funcionan o qué efectos psicológicos se observan en personas que presentan algunas lesiones. Digamos que el ser humano es un sistema dinámico, podemos decir, que no es predecible, que en su relación con la realidad, la construcción de la realidad, requiere permanentemente poder chequearla. Uno va en interacción permanente con el ambiente, el entorno, el contexto, y esta acción permite el aprendizaje. Hay una interacción, podemos decir, entre el ambiente y el aprendizaje, y esto nos permite lograr modificaciones, ¿no? Es decir, de golpe modificamos el ambiente, modificamos la situación. Es un concepto básico, es decir, uno de golpe incorpora conocimientos y ese conocimiento, al aplicarlo, ¿qué sucede? Mejora o modifica la situación. Esa aplicación que va a modificar esa situación nos remite a una interacción. El sujeto es partícipe de esa interacción, incorpora y después puede lograr algún tipo de mejora, de modificación. En realidad es un concepto muy básico, que en realidad lo que implica es que lo adquirido por medio de la experiencia deja una huella que transforma lo anterior. Interesante. Interesante y de golpe citar a Horstein, Luis Horstein, quien refiere a las relaciones vinculares y dice que de toda situación o todo vínculo o todo pasaje por una experiencia afectiva va a permitir que esa persona, cuando salga de esa relación, cuando se termine esa relación, haya logrado un cambio. Es decir, en los vínculos, en esa interacción, uno va logrando cambios. Es importante pensar, a ver, que uno deja algo que va a mejorar o que va a modificar lo que anteriormente se ha incorporado. Obviamente que el contexto es muy importante. El contexto lo digo en el sentido de las vinculaciones, los ambientes, los lugares, las pertenencias, las identificaciones, lo que tiene espacios propios. ¿Quién no recuerda el olor de la cocina de la abuela, por ejemplo?
Em, y acá es importante el concepto de redes. Cuando uno de golpe va a una determinada actividad, no importa si es un gimnasio, si es no sé, ir a inglés o a computación, empieza a tener un ambiente que lo va formando, que lo va sosteniendo. Para nosotros, los humanos, son muy importantes esas redes. ¿Mm? Esos contextos que nos van a permitir ser alojados, ser contenidos, tener una pertenencia, ¿no? Fíjense qué interesante en los términos en los que estamos viviendo hoy, ¿no? Esto de, eh, bueno, el confinamiento, el aislamiento social, eh, que si bien no es motivo de esta presentación, pero bueno, tiene que ver mucho con cómo las redes, las conexiones, esos ambientes que tenemos nos sirven para infinidad de cosas y nos reaseguran. Eh, Hay una frase que me parece muy interesante eh, respecto de entender después los efectos psicológicos y seguramente lo vamos a tener en cuenta cuando hagamos también alguna observación acerca de este confinamiento. Esa frase dice que el niño aprende a ser experto en lo social antes de ir al colegio, ¿no? Fíjense qué interesante. Recién hablábamos de lo que significa el aprendizaje, el ambiente, y acá hay algo que es importante, porque estamos hablando de lo social, estamos hablando de los términos de vincularnos. Lidia Balatti, que es una autora que ustedes tienen en la bibliografía, y ella remite a que el sistema nervioso es un aparato que funciona como un todo integrado. Un estímulo, un estímulo exterior, en realidad, provoca un efecto proximal que hace que se produzca una excitación interna. Por ejemplo, nosotros de golpe tocamos algo caliente, supongamos una plancha, ¿y qué es lo que hacemos? Inmediatamente el acto reflejo hace que nos alejemos de ese efecto. O de algo, por ejemplo, muy helado, ¿no? Como hoy, que hace frío. ¿Qué hacemos? Bueno, nuestra reacción es alejarnos. Es decir, hay una respuesta. Esa relación, esa interacción entre el estímulo externo y lo que pasa en el organismo se llama relación o configuración figura-fondo. Esto que podríamos pensar inmediatamente en Roger, relación fondo-figura o figura-fondo, justamente no viene de Roger. Estamos en términos psiquiátricos hablando, ¿no? De esta configuración figura-fondo. Luego vamos a tomar también Roger para ver qué nos dice. Entonces, hay un estímulo exterior que provoca una alteración, dijimos, una excitación en el resto del organismo. Y para esa respuesta o para esa excitación interna que provoca, compromete todo el organismo, no solamente una parte. El organismo está absolutamente todo comprometido. Entonces, una vez que se termina ese estímulo, esa reacción, esa excitación, el organismo, en teoría, debiera volver al equilibrio inicial. No importa la cantidad de estímulos, pensemos que pueden provocar efectos internos. Lo que importa es que después el organismo va a lograr equilibrarse nuevamente. Hasta podríamos decir lograr un estado casi similar al anterior de sucedido el estímulo. Un estímulo tras otro, trata de mantener una tensión interna hasta que se terminen esos efectores y se vuelva otra vez
a un cierto equilibrio. A ver, van caminando por la calle, les agarra taquicardia, se asustan, quieren recuperarse, quieren cruzar la calle y de golpe un auto pasa muy rápido, los vuelve a asustar. Siguen caminando, tensos, nerviosos, se tropiezan y se caen. Entonces, es como que van permanentemente fomentando esa excitación, acto tras acto, hasta que va a llegar un momento en el que puedan volver a lograr un estado de tranquilidad. Esos tiempos de lograr ese estado de tranquilidad o de estabilidad son individuales, son tiempos individuales. El sistema nervioso, o inclusive el cerebro, podríamos decir también, es un todo integrado, es una unidad. Entonces, ¿qué pasa cuando en condiciones patológicas hay una afectación? ¿Qué pasa cuando se afecta? Hay una división de partes. Eso que era un todo integrado, que tenía que ver con una unidad, pasa a ser como partes aisladas, que no tienen relación. Por ejemplo, un caso. Una lesión, podríamos decir, por intoxicación, anfetaminas o por plomo, va a generar un área afectada que en realidad no va a poder integrarse al resto de ese funcionamiento cerebral. Y acá es importante un concepto que es clave, que también lo observamos de Balatti, y que es el concepto de aislamiento. El concepto de aislamiento, ¿por qué digo que es clave? Es clave en los compromisos neurológicos. Eso que funcionaba como un todo, ¿no? Ya no funciona más como un todo. Hay partes que están como, podemos decir, separadas, divididas. Y obviamente si están separadas, cada una funciona independientemente del resto. En realidad, este concepto de aislamiento, que es tomado inclusive por varios autores, lo que permite es poder entender un poco más la psicopatología. Porque fíjense, que se van a observar a partir de esa afectación, ¿sí? Reacciones intensas, irritabilidad, reacciones prolongadas, adhesiones, sobre todo a lo nuevo, lo que serían perseveraciones, ¿no? O sea, son sujetos que quedan, como el concepto lo dice, adheridos, pegados, enganchados a lo nuevo. Y la perseveración es algo que vuelve de manera apremiante, ¿no? Se reitera y se reitera. Junto con la perseveración también aparece la estereotipia, ¿no? La estereotipia del pensamiento, que implica esa inercia, reacciones masivas y desorganizadas, que lo que van a permitir entender es una incontinencia afectiva. Cuando un sujeto tiene de alguna manera una reacción masiva, independientemente de la situación, lo que se ve es una incontinencia afectiva. Es decir, una imposibilidad de poder controlar, ¿no? Fíjense, a ver si puedo, las varias caras, ¿no? Es una dificultad en poder controlar, modular los impulsos, los afectos.
es esta alteración, podemos pensar, de la relación figura-fondo en relación al estímulo justamente y a la excitación interna. En realidad, a ver, esto se produce o produce una cualidad, mejor dicho, que por un lado habla de rigidez y por el otro de vulnerabilidad, de debilidad. ¿Qué sucede? Lo que es rígido se rompe, se fractura. Fíjense, ¿no? Algo que es tan rígido termina en fracturarse. Y a diferencia de lo que es flexible, porque lo flexible, ¿qué sería? Lo flexible es lo que se va a acomodar a las situaciones, no lo que se va a fracturar. Entonces, en realidad, en esta configuración figura-fondo, que se ve respecto de la rigidez y de esa estereotipia de no poder salir de la situación, pero además de no salir de esa gran labilidad, ¿no? Entonces van a aparecer reacciones simples, primitivas, que implican ver solamente lo obvio, ir hacia lo que se ve nada más, a lo concreto, no poder hacer abstracciones ni generalizaciones, hasta inclusive les diría que tener un uso limitado de la fantasía. Eso implicaría en realidad que hay una deficiencia de poder captar lo que es abstracto. Son sujetos que en realidad, o particularmente, necesitan ver los anteojos para saber que son anteojos y aún así van a tener dificultades. Junto con este concepto de aislamiento que Balatti nos trae, también toma ella, Lidia Balatti, un concepto de Jackson, que tiene que ver con el concepto de disolución. El concepto de disolución, como su nombre lo indica, tiene que ver con regresiones. Pero fíjense qué interesante, no regresiones a un plano en el cual nosotros entendemos que la regresión es ir a etapas anteriores. Acá la regresión habla de la disolución, es decir, tiene que ver con la desintegración. Tiene que ver con que hay niveles que empiezan a desintegrarse, a disolverse. Lo que en Roger sería una más menos, ¿no? O sea, algo que está mantenido y no se puede mantener, se disuelve, se cae. O sea, son niveles que se pierden, niveles que se lograron por su complejidad, por su profundidad o por su riqueza, pero que empiezan como a desintegrarse. Imagínense eso, imagínense algo que estaba muy armado, muy configurado, y que de golpe empieza como a desarmarse, a disolverse. Y que nos va a ir mostrando justamente esas partes que se van desintegrando. Eso que de alguna manera empieza a hacerse notar. Esas lesiones pueden ser por intoxicación, por una enfermedad metabólica o por un traumatismo craneal. Es decir, tenemos situaciones en las cuales empieza a haber una desintegración y se empieza a notar respecto de que si hay una pérdida, uno puede pensarla como también una pérdida de la realidad, una pérdida de juicio. Pero no es la misma pérdida que tiene el psicótico. No es igual. Hay algo que es importante y que nos va a permitir entender esto y que tiene que ver con la globalidad. En la psicosis en realidad lo que hay es una desintegración total, masiva, inconsciente.
No es así en el compromiso neurológico, porque acuérdense del concepto de aislamiento que decíamos que lo que funcionaba con una unidad no funciona porque hay una parte alterada y por lo tanto todo el resto funciona separado, y el concepto de disolución de áreas que se van disolviendo, desintegrando, ¿no? O sea, algo que estuvo bien ahora no lo está. Esto diferencia la psicosis. Si bien estamos hablando de la pérdida de realidad, no estamos hablando de las mismas características. En la psicosis hay una proyección inconsciente, dijimos masiva, hay una pérdida o una disminución del yo no yo, hay confabulaciones, hay alteraciones graves de pensamiento, interceptaciones, certezas, también puede haber un compromiso neurológico. Lo que va a diferenciar fundamentalmente es cómo se van a ir acomodando todos esos indicadores respecto de un cuadro neurológico o de una psicosis. Hasta inclusive a veces los trastornos psicosomáticos también van a compartir algunos de estos indicadores similares. Frente a esto, que parece como igual en estos sujetos, podríamos decir que es interesante tener en cuenta primeramente la personalidad previa a la situación, es decir, a ese hecho que ha provocado la patología. Después, considerar qué capacidad está alterada, qué alteración, qué es lo que está afectado. Entonces, poder ver qué situación aparece en ese sujeto, qué conducta aparece respecto de eso que se ha alterado. Y si bien hay varios sujetos que pueden tener la misma lesión, las conductas y las manifestaciones van a ser distintas. Por eso hay que ver a cada uno de los sujetos. Por eso no podemos generalizar ni encontrar recetas, ni una grilla que nos permita tal o cual cosa. Fundamentalmente, acá se hace nuevamente relevante el concepto de redes, ¿no? Es decir, no es lo mismo pensar en una lesión, en una neurosis obsesiva, que una lesión en una psicosis. Tenemos que entender lo que yo les decía al principio, que esa interacción con el medio que tiene el sujeto nos va a dar una información respecto de lo previo, ¿sí? De lo prepatológico. Esa interacción entre el medio y el aprendizaje y ese contexto en el cual se va a dar. Bueno, esto se les tendría que haber pasado antes como para que vean un poquito cuándo se puede producir una lesión, pero vamos a quedarnos ahí. ¿Por qué vamos a quedarnos ahí? Vamos a quedarnos acá porque el compromiso neurológico, como termino de decirlo, se puede dar en cualquier estructura. Y en realidad hay que hacer una diferenciación entre lo que es orgánico y lo que es funcional. Lo que es orgánico siempre habla de una anatomía patológica, un órgano que está afectado. Es decir, hay una lesión que tiene que ver con la anatomía. El trastorno funcional, como su nombre lo indica, tiene que ver con un trastorno de la función. Ahora bien, el límite entre lo que decimos lesiones cerebrales, orgánicas y funcionales es bastante borroso y complejo. Hasta inclusive se habla de casi las mismas similitudes. Lo que nos va a interesar es que nosotros vamos a tomar a los cuadros neurológicos o a los cuadros orgánicos como cuadros que pueden manifestarse, como dije recién, en cualquier estructura.
y que pueden provocar daños en distintas áreas, pero que además pueden permitir que el sujeto pueda darse cuenta que en realidad su funcionamiento ha cambiado. Hay mucho por decir, hay mucho por considerar, vamos a empezar a ver las diferentes manifestaciones, deficiencia mental, demencia, intoxicaciones, pero me parece que hasta acá, por hoy, es suficiente como para después poder seguir desarrollando eh, las distintas manifestaciones según estemos hablando de deficiencia, demencia o alguna otra particularidad. Así que me parece que no quiero ser redundante en esta presentación y sería bueno poder dividirla en dos partes, donde esta sería la primera y donde vamos a tener una segunda para continuar. Me encantó estar nuevamente con ustedes, me encantó compartir y seguimos trabajando con el compromiso neurológico. Los veo dentro de un tiempo corto y breve.